A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El Ecuavolley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavolley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuenta un poema que un hombre de aspecto enfermizo visitó al médico para buscar alivio a sus males y para escapar de su profunda depresión. Entonces el médico le sugirió viajar, pero el paciente le dijo que ya había viajado en demasía. El médico le sugirió lecturas y el hombre respondió que toda su vida había leído. Buscando soluciones, el médico le propuso el amor de una mujer y la respuesta fue que era inmensamente amado. Y así le sugirió de todo a este hombre que todo lo tenía: títulos de noble, riquezas, fama, amor, respeto. Y al no hallar solución, al final le pidió que fuera a ver al más grande actor de todos los tiempos, al hombre de la gracia artística, del asombroso encanto. Cuenta ese poema que el médico le sugirió ir a ver a Garrick, el gran actor de Inglaterra. Y el final se resuelve cuando el paciente le pide al médico que le cambie la receta porque él es el mismo Garrick. Más que un personaje de poema, David Garrick fue el más grande actor de Inglaterra y uno de los más reconocidos en todos los tiempos. Garrick fue el artista de talento y de cultura universal, de grandes poderes dramáticos, de bella voz y el maravilloso sentido de la mímica. Y no solo fue destacado actor, sino escritor de algunas obras, y tiene el mérito de haber rescatado a William Shakespeare cuando era amenazado por el olvido. David Garrick, un día como hoy, 20 de enero de 1779, abandonó el gran teatro del planeta Tierra y nos dejó la huella de su talento y de su gran actuación en su paso por la vida. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía allana domicilios en caso de supuesta corrupción en empresas públicas. Tribunal ratificó sentencia contra Daniel Mendoza. El CNE depura equipos informáticos para evitar apagones. En el segmento de opinión, el caso de las barcazas, un ejemplo de inseguridad jurídica. En política internacional, desde el altiplano. Los editoriales serán de Martín Pallares. Patiño beatificado antes de ser amnistiado. Noticias del día. Fiscalía allana domicilios en caso de supuesta corrupción en empresas públicas. 8 allanamientos simultáneos en la ciudad de Guayaquil y uno en Quito fueron realizados la madrugada de este viernes 20 de enero dentro de la investigación previa que abrió la Fiscalía para analizar una presunta trama de corrupción en empresas públicas. Los domicilios allanados pertenecerían a las personas que aparecerían inicialmente como sospechosas. Durante las acciones lideradas por la Fiscalía y respaldadas por agentes de criminalística y unidades especiales de la Policía Nacional, se habían levantado una serie de evidencias como documentos, dispositivos de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares, computadoras y joyas. Los elementos incautados serán periciados y valorados durante el desarrollo de la investigación, se dijo mediante un tuit desde la Fiscalía, instancia que identifica que estos allanamientos se dieron dentro del caso denominado Encuentro.
El 10 de enero pasado, la Fiscalía abrió una investigación previa por la denuncia hecha por el medio digital La Posta sobre la existencia de un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, red que supuestamente estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. La investigación hecha por el medio fue nombrada El Gran Padrino. Según la información publicada por La Posta, además de Carrera, en esta red estarían involucrados funcionarios actuales del gobierno, como el secretario de la Administración Pública Iván Correa, ex autoridades como Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Ítalo Cedeño, ex gerente general de Petroecuador, y personas particulares, entre ellas Leonardo Cortázar y Rubén Cherres. El tribunal ratificó sentencia contra Daniel Mendoza. La lectura de la resolución se dio la mañana del 20 de enero de 2023 y de esta manera la sentencia dictada contra 8 personas por delincuencia organizada alrededor de la construcción del hospital de Pedernales quedó en firme. En este proceso, la Fiscalía demostró que un grupo de personas desvió parte del dinero del anticipo entregado por el Servicio de Contratación de Obras SECOP destinado a la construcción de esta casa de salud. Al frente de esa estructura estuvieron Daniel Mendoza, ex asambleísta por Alianza País, René Tamayo, ex director de SECOP, Eliseo Azuero, ex asambleísta electo por la Izquierda Democrática. En el caso del último está pendiente el juicio porque está prófugo. El recurso de casación fue presentado por Mendoza y Tamayo. Los exfuncionarios no alegaron en contra de las penas de prisión, sino que pidieron recalcular el monto de reparación integral cifrado en $8 millones a dividirlo entre todos los condenados. Mendoza y Tamayo aseguraron que el Tribunal de Apelación del caso no argumentó bien esa cifra, ya que hay registros que el dinero del hospital de Pedernales volvió a la cuenta del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el Tribunal de Casación declaró improcedentes los recursos por una falta de fundamentación en los pedidos. CNE depura equipos informáticos para evitar apagones. Para las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, el Consejo Nacional Electoral CNE utilizará la misma arquitectura informática de los comicios generales del 2021, pero ampliará la capacidad de los programas porque cada papeleta requerirá más escaneos y habrá un mayor procesamiento de información. También se hacen varios ajustes en el sistema de transmisión de resultados STR con los que se quiere transparentar el proceso de escaneo y escrutinio y alejar al fantasma de los apagones informáticos. Funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías del organismo justifican la decisión porque el 5 de febrero no solo se elegirán 5.633 autoridades locales, sino 7 vocales del Consejo de Participación y Control Social. Habrá 8 preguntas del referéndum constitucional y la consulta popular en Sevilla, Don Bosco, Morona, Santiago. Entre las asesorías dispuestas por las autoridades del organismo se incluye una con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT para actividades de comunicación de líneas ópticas en los centros de escaneo. En época electoral el CNE contrata alrededor de 40.000 personas. Técnicos de la ONU y la OEA también apoyan al organismo con criterios de capacitación. Los denominados apagones que afectaron el sistema informático fueron objeto de quejas en las elecciones del 2019 y se habrían producido porque la capacidad del servidor que se usó para la transmisión de datos habría sido superada. Para las elecciones de febrero, el CNE estima la contratación de un servicio para subir los datos a la nube y que estos puedan ser consultados por los mismos ciudadanos con su propio Internet. Entrevista del día. Vamos a escuchar a continuación a Luz Helena Coloma, quien estuvo presente en el programa Quito TV. Ella es candidata a la alcaldía de Quito y vamos a conocer algo de su propuesta de campaña. Agua, creo que Quito está, digamos, súper bien abastecida. Pero por ejemplo tenemos la contaminación del Machangre y siempre se habla también de que lo vamos a descontaminar, a ver, no se puede contaminar el Machangre si no tienes unos proyectos que implican muchos recursos. Hay el planificado y del que tanto se habla y que fue inaugurado por el alcalde removido ahí al pie del Machangre, pero no se hizo nada.
el proyecto Vindobona. El proyecto Vindobona es un enorme proyecto, más caro que el metro, que te va recogiendo las aguas residuales de toda la ciudad y te las va llevando hacia el extremo norte de la ciudad a una gran planta de tratamiento, ¿ya? Fantástico, suena bien. Requiere muchísimo dinero y requiere probablemente tener una tasa de tratamiento de agua para poder financiar. Y tiene que ser hecho por la empresa privada porque el municipio no tiene el dinero para eso. Esa es una opción. Otra opción, hay una planta en el sur, muy al sur, que es la única que trata, es construir plantas pequeñas, digamos, plantas más pequeñas que terminen para no tener ese recorrido tan largo, que vayan haciendo este tratamiento, pero hay que hacerlo, es la única manera. La Corporación Vida para Quito, en la época de Paco Moncayo, empezó con ese proyecto de descontaminación del Machangra. Lamentablemente la institucionalidad es muy frágil, entonces cosas en las que se avanzaron en administraciones anteriores, llega y se borra todo, se borra, se desaparece, ¿no es planes cierto? urbanísticos han desaparecido, por Exactamente. ejemplo, o no se cumplen, porque los planes están en los cajones, están en los archivos, existen, está pensada la ciudad, no se ejecuta, se ofrecen nuevas y nuevas cosas que a veces. Entonces, para mí es importante, y por lo que conozco del municipio, la institucionalidad. Algo bueno ya se hizo, agarramos de eso y lo continuamos y lo perfeccionamos. Pero esto de que voy a llegar a reinventarme, a hacer el cambio radical, a cerrar una empresa, a votarles a todos, a inventarme de cero, puede sonar atractivo, pero es en la práctica bien complicado. Y lo que le va a producir a Quito es un trauma de 2 o 3 años más de que no pase nada hasta que reorganizas todo el monstruo. Yo le conozco al monstruo por dentro y sé cómo hacer que el monstruo funcione y sé dónde están los venenos también del monstruo. Manejo de residuos. Manejo de residuos. Otra empresa donde ha habido un montón de negociados, de negos, como dice usted. De ¿no? negos. Primero hay que unificar, y está en ordenanza también, no ha habido la decisión política, al que recoge y al que dispone. Ahorita hay 2 empresas, entonces la una recoge como quiera y ve tú cómo votes, Emaceo y Emgiles. Tiene que ser una sola, un solo concepto en la ciudad. Yo creo que no pueden llegar al relleno sanitario de Zambis el porcentaje de residuos orgánicos que llegan, que es del 63%, que puedes convertirse en abono. Eso tiene que estar en centros de acopio antes de llegar, que el propio recolectando diferenciadamente. 1, recolección diferenciada. 2, los desechos se acopian en las plantas de procesamiento para que sean negocio para alguien o para muchos, ¿no es cierto? Para cooperativas, para empresas privadas, para microempresas. Agarra el plástico, anda y recicla. Agarra el residuo orgánico, haz compost y vende, pero no lo mandes al INGA. Y la gestión en el INGA tiene que ser mucho más acotada. Manejo de lixiviados, yo creo que tienen que entrar ahí empresas internacionales que conozcan del tema. Tenemos piscinas de lixiviados acumuladas desde hace años, porque lo que se procesa del día a día es, digamos, hasta ahí alcanza la gestión de la empresa que está haciendo, pero tienes piscinas llenas de lixiviados que hay que vaciar y procesar para tener más espacio. Pero el INGA igual, en 3 años. Me decía un candidato muy educadamente en el debate, ¿y qué hicieron ustedes los concejales para pensar, para buscar, o qué has hecho tú en 20 años de servicio para buscar otro lugar? Bueno, yo encontré el lugar que es el INGA, nosotros hicimos eso en esa administración, como concejales aprobamos, ya pasaron 20 años, ya vino Rodas, que no pensó nada, no hizo nada, que es quien auspicia su partido al candidato que me cuestionaba, nada. El alcalde removido, peor todavía. Estuvo, ¿no? En el periodo de Rodas. No, yo no fui concejal ahí, no, yo fui un año gerente de la empresa de turismo, pero no fui concejal. Entonces, esas son las corresponsabilidades que tienen los alcaldes, que no es que pasas nomás así, y los grandes temas de la ciudad, que te van a causar más de un dolor de cabeza. El tema del INGA fue brutal. Cuando salimos de Zambis hacia el INGA, se hablaba de que esto será para 20 años, ya se acabaron los 20 años, ya se acabaron. Y yo fui parte de ese consejo que tomó esa decisión,
Y fue muy dura porque obviamente hay mucha oposición, hay muchos intereses, hay quienes quieren boicotear esto, hay quienes no quieren tener un relleno sanitario cerca, etcétera. Pero son los grandes temas que hay que abordar. No vamos a tener dónde poner la basura en 3 años más. Y cómo nos llevamos de esa basura, Linga, yo creo que hay que, en la fuente, antes de que llegue, reprocesarla de manera eficiente. Y yo no descarto la recolección por parte de gestión delegada, concesionada en zonas de la ciudad. En Maceo no se da abasto. Tuvimos ya a Quito Limpio recogiendo la mitad de la ciudad a $35 la tonelada hace 20 años. Eso se echó abajo. ¿Sabe cuánto recolecta Emaceo ahora? No sé. $70, $80 la tonelada. Le cuesta a quiteño. ¿Sabe cuánto le cuesta en Bogotá? $22 la tonelada. En Guayaquil bastante más barato. Entonces tenemos que ser eficientes con la plata pública, no mantenernos en conceptos ideológicos, ¿no? No. Esto tiene que ser de esta manera, como yo pienso que tiene que ser ideológicamente. Y el resultado y la ciudadanía y lo que tenemos que hacer, eso es para mí el gran desafío, es salir de las grandes titulares y de todo el bla 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 que en la campaña se puede hacer, los micrófonos aguantan todo, e ir a la gestión, al cómo. Administraciones zonales, ¿no? Y le pregunto esto porque eso también se han convertido en cuotas políticas y es un secreto a voces que los concejales, diversos concejales piden de determinada administración zonal. Y pregunto eso porque nació como una buena idea, la ciudad es demasiado grande y esto debían de funcionar como unas alcaldías menores, ¿no? No tenemos todavía esa posibilidad de decir vamos a elegir varios alcaldes en Quito y un alcalde general, no lo podemos hacer, pero las administraciones municipales deberían funcionar así, ¿no? Son los centros de descentralización. Exacto. Lo que tiene que funcionar es la descentralización. Yo jamás, como concejala, he pedido una cuota de espacio en las zonales, ni en ninguna parte a cambio de dar un voto o de aprobar algo. Jamás en la vida. Me parece repugnante. A lo sumo he sugerido perfiles para que el alcalde de turno considere si son aptos o no, y hasta ahí llegó mi amable recomendación en algún caso, ¿no? Por el bien de Quito, pero nosotros como concejales no tenemos por qué meternos en la administración. Tenemos que fiscalizar a la administración, sin duda, y tenemos que legislar para que la administración pueda hacer algo. Las administraciones zonales tienen que ser modernizadas. Yo creo que las cabezas de las administraciones, que son, digamos, las personas delegadas por el alcalde o nombradas por el alcalde o la alcaldesa, tienen que tener sin duda su confianza. Tiene que la alcaldesa hacerse responsable del perfil que está al mando de una administración zonal. Eso de que, no sé, yo no fui, yo no le puse, fue él el que hizo, no puede ser más en Quito. La alcaldesa tiene que estar al frente, haciéndose cargo de la ciudad, respondiéndoles a ustedes por las decisiones que toma, sabiendo qué se contrata, sabiendo cómo se hacen las cosas. Entonces, las administraciones zonales tienen que tener eso primero, y tienen que tener tecnología y tienen que tener la posibilidad de digitalizar la mayor parte de sus trámites. Hay personal muy poco capacitado de muchas de ellas que traban, que no quieren tomar decisiones. Tienen terror de que la Contraloría después les glose. Entonces mejor no decido, mejor no hago nada. Y tenemos que tener procedimientos transparentes y claros. Usted necesita hacer el trámite X, usted va a la zonal, con esto, con este. Este es el trámite, este es el camino, nadie le puede decir que es de otra manera y el trámite se hace así. Y eso se fiscaliza desde la auditoría que hace la alcaldía y su núcleo auditor a toda la gestión, porque eso es importante. Hay que rendir cuentas, o sea, un equipo de gerentes y directores trabajan de la mano y en equipo con la alcaldesa y le rinden cuentas, no es que transcurren ahí en su cargo. Tenemos resultados, esos resultados se evalúan, tenemos respuestas para la ciudadanía a sus demandas. Y las zonales son parte de este nudo, no son mundos aparte, satélites ahí que
que lo que hacen es hacerle la vida imposible al ciudadano. Eso tiene que cambiar. Así es. Luz Helena, para ir finalizando, ¿cómo está conformado el equipo? Y me refiero al equipo de concejales, ¿no? Básicamente, 1, 2, los principales de cada una de las zonas para que la gente conozca un poco el perfil, los nombres, porque es importante que estos concejales, que en total son 21 ahora, además en el municipio de Quito, ¿no? También lleguen con esa cuota importante de apoyo a quién va a ser el alcalde o la alcaldesa de la ciudad. Sin duda, y sobre todo con un compromiso con Quito. Yo he sido parte de un consejo en el que tristemente lo que hemos visto es adscribirse solamente a la línea política del partido o a la agenda política. Esa agenda política a veces no es la de la ciudad, es la de pelear con el gobierno, o es la de desestabilizar al gobierno, o es la de desestabilizar a la alcaldía, es cualquier cosa menos la del servicio y la atención y resolución. Entonces, mis concejales, en eso, mi equipo, mis listas, yo tengo la absoluta garantía de que son gente proba, todos correctos, nadie tiene problema ni ha tenido con la justicia, ni con grilletes, ni con glosas. Son personas que conocen Quito, que la han servido y que van a seguir sirviéndola desde el frente, desde cada comisión en la que estén aparte, y por supuesto siendo ese canal que recoge desde el territorio y la ciudadanía esas demandas para que la alcaldía y la administración las solucionen. Bernardo Abad preside la lista del norte, ahí está también Patricia Terán como segunda en la lista, está Michael Aulestia primero en la ruralidad, es concejal rural, un joven que ha sido concejal alterno, viene del movimiento Ahora, es una persona muy honesta, trabajadora y conocedora. Está Mónica Sandoval, yo le conocí a Mónica en este periodo como concejalas, ambas coincidimos casi siempre en la solución a los problemas, al encontrar, juntas construimos la ordenanza de soterramiento de cable. Es una mujer que viene del sur, vive en el sur, ha atendido al sur toda su vida, ha trabajado para el municipio muchos años, conoce la realidad y creo que es un gran aporte. ¿En el centro está Juan Pablo Espinosa? En el centro está Carolina Moreno y Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo también ha servido a Quito, lo votaron de una empresa por no allanarse a la corrupción en la empresa de agua potable, en el alcalde removido, los horrores que pasaron ahí, y a Juan Pablo le votaron por no querer girar un cheque para una empresa a la cual le regalaron uno de los contratos y que tenía observaciones de Contraloría. En todo caso, Juan Pablo es un gran concejal, será un gran concejal, es un gran aporte a estas listas, así como lo es Carolina Moreno también, que preside el centro. Yo en eso sí pongo mis manos al fuego por el equipo con el que trabajo. Luz Helena, rápidamente, para finalizar, se nos ha acabado el tiempo. ¿Por qué votar por Luz Helena Coloma? Primero, porque ya es hora de que cambiemos el timón del municipio a una mujer. Creo que tenemos formas de gestionar, de escuchar, de liderar diferentes, que es hora de ponerlas en práctica. Segundo, y no menos importante, por mi conocimiento de la ciudad, por mi experiencia en mi trabajo por la ciudad, por los resultados que le he dado a Quito en las gestiones en las que he estado al frente, en concejalía o en la gerencia de una empresa, por mi profundo amor a Quito y porque tenemos que evitar que Quito se hunda otra vez. Le iba a preguntar, y bueno, le pregunto, ¿por quién no votar? Pero le voy a decir, ¿por qué no votar? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no votar? Porque le importa más su realidad y su problema y su situación que la de Quito, porque no tiene derechos políticos, es muy probable que ni siquiera pueda posesionarse, porque le ha hecho muchísimo daño a Quito, porque no le importa Quito y lo ha demostrado permitiendo, pecando de omisión en muchísimos de los temas que resultaron en escándalos de corrupción en la gestión en la que ya tuvo el honor de servir a Quito y lo manchó. Así es. Bueno, amigos, hemos estado con Luz Helena Coloma Escobar por la Alianza Va por Ti, así se llama, ¿no? Listas 33, 21, 65 y 25. 33, 21, 65 y 25. Como no se van a acordar de los números, es un visto, va por ti, un visto de colores, y ahí estamos para servirles, porque va por ti. Ok, muchas gracias, Luz Helena. Muchas gracias también.
Así es, amigos, hemos estado con Luz Helena Coloma Escobar, aquí precisamente ella es candidata a la alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti, como ya lo dijo, 33 21 65 25, está un visto, ¿no? Un visto va por ti. Un visto va por ti. Ella es licenciada en Sociología, es magíster en Economía, con especialización en Desarrollo Local y tiene una amplia experiencia dentro de lo que es la gestión pública. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El caso de Termoguayas Generation, de las barcazas, un ejemplo de inseguridad jurídica. El Estado ecuatoriano convocó a empresas privadas a un concurso para la suscripción de contratos que garanticen la provisión de servicio de energía eléctrica, que, como en estos mismos días, se requerían con verdadera urgencia para evitar los apagones. Como resultado del referido proceso, el 20 de enero del 2006 se celebra el contrato de concesión específica para la generación de energía eléctrica entre el Conelec y la firma de capital español Termoguayas Generation S.A. A lo largo de las operaciones de suministro de energía eléctrica con sus 5 barcazas, que son enormes generadores flotantes, Termoguayas cumplió con su contrato sin tener inconvenientes ni sanciones en los 10 años de su actividad contractual. Con fecha 27 de octubre del 2016, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel emite la resolución Arconel 027/16 revocando, terminando de manera unilateral e ilegal el contrato de concesión específica que mantenía con Termoguayas S.A. La resolución indicada fue el resultado de una disposición emitida por el presidente Rafael Correa a través de una sabatina, donde dijo, comillas, esas barcazas social cristianas fuera. El 15 de noviembre del 2016, Termoguayas presentó un recurso de reposición en contra de la resolución de revocatoria ilegalmente dictada por Arconel, entidad que no tenía a esa fecha la facultad legal para otorgar contratos y peor para revocarlos. Además, las 3 causales invocadas en la ilegal resolución habían sido oportunamente subsanadas por la compañía. El 18 de noviembre del 2016, Termoguayas solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial para determinar posibles perjuicios al Estado ecuatoriano como resultado de acciones ilegales y abusivas de Arconel. A finales de noviembre y principios de diciembre se dieron reuniones provocadas por la Embajada de España, toda vez que Termoguayas tiene capitales españoles y estos se veían amenazados por una decisión ilegal de abuso de poder. Esas reuniones terminaron en un acuerdo de dar inicio a un proceso de mediación en el Centro de Mediación de Procuraduría General del Estado. Cumpliendo con lo acordado, Termoguayas solicita el 14 de diciembre del 2016 a la Dirección Regional de Guayaquil de la Procuraduría General del Estado se inicie un proceso formal de mediación para solucionar el conflicto generado por Arconel, esto es, por una entidad del Estado. Con fecha 23 de mayo del 2017, mediante resolución Arconel 048/17, resolución 072/16 de 27 de octubre del 2016, sin ordenar que en cumplimiento del contrato se proceda al pago de indemnizaciones a las que la empresa tenía derecho, boicotearon e impidieron cualquier posibilidad de suministro de energía por parte de Termoguayas, por lo que la resolución que dejaba sin efecto la determinación del contrato fue incumplida y burlada por el sector público ecuatoriano. El 21 de marzo del 2018, la Contraloría General del Estado emite el dictamen DNA 4,
0010-2018 sobre el examen especial hecho por la terminación irrevocatoria del contrato de concesión suscrito por Conelec y Termoguayas. El informe de la Contraloría establece con claridad meridiana en sus conclusiones y recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio, que durante el periodo de control no se evidenció que las autoridades de Arconel, hoy Arcer NNR, y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, hoy Ministerio de Energía, implementen la recomendación sexta relacionada a la concesión de Termoguayas Generation S.A. a fin de garantizar la seguridad jurídica respecto del legal cumplimiento de los términos contractuales de la concesión otorgada a la citada empresa. Esa y otras recomendaciones no han sido hasta la fecha cumplidas. El Ministerio de Energía, dentro del proceso de mediación, solicitó la intervención de un tercero imparcial para fijar los montos indemnizatorios en favor de Termoguayas Generation S.A. Esa cartera de Estado escogió al CIEPI para ese efecto. El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha elaboró un extenso estudio que contempló aspectos técnicos, legales y económicos, existiendo comunicaciones oficiales suscritas por el Procurador del Estado, como es el caso del oficio 0814 de 20 de febrero del 2020, dirigido al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, brindando amplia información sobre el caso Termoguayas S.A., donde el abogado del Estado determinó en forma clara que la agencia de control, entonces Arconel, no tenía facultad legal para revocar y terminar unilateralmente el contrato de concesión con Termoguayas, y que el acto administrativo dictado por órgano que actúa sin competencia por razón de materia, tiempo y territorio es nulo de pleno derecho. La compañía sufrió el cierre de sus cuentas bancarias, más de 400 empleados quedaron en la calle, sus ejecutivos con prohibiciones de enajenar sus bienes y de abandonar el país. Las 5 barcazas incautadas por entidades estatales se encuentran en grave y constante proceso de deterioro, con robos permanentes de sus equipos, constituyendo además un peligro enorme para la seguridad fluvial del río Guayas, pues estos enormes equipos ya han ocasionado emergencias por haberse roto las amarras en varias ocasiones. Luego de más de 6 años de un proceso de mediación en Procuraduría General del Estado, donde la compañía con su equipo de abogados ecuatorianos ha tratado con más de 6 ministros y algo más de 20 funcionarios, se llegó a determinar que, con apego al decreto ejecutivo del presidente Lasso que reglamenta los procesos de mediación y arbitraje en sede local, me refiero al decreto ejecutivo 165, es de conveniencia para el Estado ecuatoriano y principalmente para la Agencia de Regulación y Control llegar a un acuerdo de mediación en sede local, evitando un arbitraje internacional denunciado ya por la compañía, cuyo con arreglo por supuesto a los acuerdos del Ecuador con España para la promoción y protección recíproca de inversiones APRI. Tomando en cuenta además que Termoguayas es una empresa de capitales españoles, cabe una solución local. Con fecha 22 de febrero del 2022 se realizó la audiencia de mediación número 24, en la que se hizo una revisión y validación del monto establecido por una comisión de la agencia y el ministerio, estableciendo un acuerdo en una cifra indemnizatoria con la que se finalizaba el proceso de negociación tras la aceptación de la compañía, estableciendo como fecha de tope para el no pago de intereses el mes de junio del 2022. Con oficio de la agencia 2022-0322 de 2 de junio del 2022, el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó formalmente al ministro de Economía y Finanzas la emisión de la certificación presupuestaria a fin de que el Procurador General del Estado proceda al estudio del proceso de negociación y, precautelando los intereses del Estado,
pues proceda a la aprobación, de ser el caso, integral de la referida mediación, aclarando que con esta negociación el Estado ahorraría más de 200 millones de dólares y que en caso de un arbitraje internacional los montos al menos se triplicarían, causando mayores daños a la caja fiscal. La empresa además informó al Ministerio de Finanzas su predisposición para recibir bonos del Estado. La naturaleza de un proceso de mediación es confidencial. Así lo determinan las leyes y reglamentos de la materia. Por ello, la intervención de una comisión de la Asamblea Nacional conformada por una mayoría de correístas que intentan proteger a esas autoridades que ocasionaron el problema es ajena al proceso y lo único que ha hecho es introducir factores de amenaza política para dañar la mediación. De conformidad con la legislación ecuatoriana, corresponde exclusivamente al Procurador General del Estado pronunciarse sobre la procedencia o no de la suscripción del acta total de mediación, mucho más cuando en el presente caso ya se emitieron los informes legales, técnicos, financieros que la ley requiere. La intromisión de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, a más de ilegal y dañosa, habría asustado a las autoridades de energía, quienes serán los responsables de las consecuencias y resultados de un arbitraje internacional que multiplicará al menos por 4 la indemnización en favor de la compañía. Esto ya ocurrió en muchos casos. El Ecuador no ha ganado casi ningún proceso de esa naturaleza en el exterior. El último fue el de Perenco, donde el Ecuador pudo acordar en sede local el pago de 80 millones y fue condenado al pago de una indemnización de 400 millones de dólares. Asimismo, en el caso Oxy, un laudo arbitral del CIADI condenó al Estado ecuatoriano al pago de 1.061 millones de dólares en favor de la petrolera indicada. ¿Hasta cuándo vamos a entender que los contratos son ley para las partes y deben ser cumplidos? ¿Hasta cuándo vamos a entender que la inseguridad jurídica perjudica al Ecuador, impidiendo nuevas inversiones internacionales y destrozando la imagen de seriedad de un país? Global Hoy con Alan Cate. Desde el altiplano. La caja de Pandora de la confrontación se ha abierto en el altiplano andino en un brote de violencia desaforada, alimentado por visiones racistas extremas de lado y lado, que llegan ya a proponer como alternativa a un siempre postergado diálogo la eliminación física del otro, definido como miembro de otra raza y enemigo a ser liquidado. Cualquier noción de comunidad ciudadana ha desaparecido en la vorágine de intolerancia, despecho y rencor, cuidadosamente alentada por unos intereses cada día más oscuros. La ola de protestas violentas que desgarran al Perú se inscriben dentro de unas similares acciones suscitadas entre sus vecinos al este y al norte, Bolivia y Ecuador, donde durante el mes de junio pasado, en el caso del segundo, se produjeron violentas acciones por parte del movimiento indígena radicalizado que se movilizó con una estrategia golpista que fue expresamente así declarada, en línea con organizaciones políticas tradicionales que buscaban también la desestabilización del gobierno. El movimiento indígena, que a lo largo de muchos años había construido un capital político de apoyo y simpatía urbano a sus postulados, con las violentas y abusivas acciones desarrolladas en 2019 primero en contra del gobierno de Lenín Moreno, visto por sus patrocinadores originales como un traidor a la llamada Revolución Ciudadana, y en el 2022, durante la asonada de junio, perdió buena parte de esa buena voluntad ciudadana, con toda razón, al sentirse agredida por las expresiones y acciones que la dirigencia indígena lanzó, poniendo a las ciudades del país como el enemigo a destruir, bloqueando la provisión de alimentos a través de los cierres de carreteras
llegando hasta tomar la planta de tratamiento de agua potable de una capital provincial, amenazando con el corte del servicio a 250.000 de personas. El creciente rechazo ciudadano y de las propias bases del movimiento fueron las que motivaron al diálogo con mediación de la Iglesia Católica entre el gobierno y la dirigencia indígena. Tras 6 meses de trabajo, las comisiones han realizado avances en muchos de los temas, pero la dirigencia indígena, al parecer, pretende dar pie atrás en el diálogo, aduciendo que no se han cumplido sus exigencias exactamente como ellos las plantearon. Al parecer, su comprensión del término negociación adolece de alguna incomprensión idiomática. En todo caso, ya se están lanzando proclamas anunciando nuevas movilizaciones. La dirigencia indígena ha expresado en diversas formas y foros su apoyo a la violencia revolucionaria como vía legítima para la toma del poder, así como su desdén por la llamada democracia burguesa. Por su parte, Bolivia ha experimentado una cada vez más aguda deriva autoritaria en la que se puede apreciar el destino al que puede arrastrar a un país un gobierno que se declara de raíz indígena y revolucionaria, que ha demostrado la peor cara del autoritarismo en la persecución jurídica y política contra la oposición, nunca más claramente expresada que en la burda judicialización del proceso de la expresidenta Añez o el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, el destacado opositor Luis Fernando Camacho, luego de la brutal represión desatada contra la ciudad de Santa Cruz, en paro por más de un mes ante el desparpajo del régimen para saltarse a la torera la Constitución y la ley en el conflictivo tema del censo nacional, que se debería realizar este año, pues aparentemente alteraría seriamente el escenario político interno al haberse dado un enorme crecimiento demográfico en el departamento de Santa Cruz y su capital, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, convertida en el motor económico de Bolivia, por una dinámica empresarial que, para las visiones socialistas radicales del oficialismo, es la encarnación del mismísimo demonio. Parte de las acciones que se producen son sin duda inscritas en la lucha interna de las facciones en pugna dentro del movimiento al socialismo. Los renovadores del presidente Arce y su vicepresidente Choquehuanca, con el líder histórico del MAS, el cocalero expresidente Evo Morales, por la candidatura presidencial para 2025. El caso peruano refleja las profundas heridas que se han producido en el cuerpo social, que se expresan hasta en cosmovisiones diferentes, amén de las enormes diferencias económicas que aquejan al Perú. Ha quedado evidenciada la necesidad de buscar un nuevo pacto social que dé gobernabilidad y sobre todo estabilidad política al país. Como a tantas otras, a la clase política peruana se le olvidó que el sistema democrático tiene como punto de partida una elemental buena voluntad y honestidad en la aceptación de las voluntades ciudadanas, junto al derecho que una oposición democrática tiene para actuar dentro de marcos legales y sensatos. La más importante virtud de la democracia es la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo y consenso que den equilibrio y mesura a las decisiones que se adopten y a las políticas que se establezcan. La suerte de carta blanca de la que goza el legislativo peruano para destituir presidentes ha llevado al país a una inestabilidad crónica con 7 presidentes en 4 años. Cuando Pedro Castillo ganó estrechamente la presidencia, la apuesta no era si caería, sino cuándo, por lo frágil y heterogéneo de los apoyos que se juntaron para elegirlo. Como he comentado, las segundas vueltas o balotajes
suelen ser engañosos, una suerte de espejismos sobre la real base de apoyo del electo. Recordemos que Castillo pasó al balotaje con el 18% del voto y de que los dos finalistas juntos no llegaron ni al 30% de la votación. El que algo así ocurra muestra un egoísmo personalista enorme que fracciona en grupúsculos poco representativos al espectro político, dando lugar a todo tipo de tentaciones entre los legisladores, de cuya sola voluntad o la de su mini bloque puede depender la supervivencia de un gobierno. Las actuales protestas y marchas llaman la atención ante la manifiesta incompetencia de Castillo, pero más grave aún, ante todas las evidencias de corrupción de su círculo íntimo, incluyendo familiares cercanos que al parecer participaron en toda suerte de poco edificantes actos y chanchullos. Más todavía, intriga el origen de los recursos para lograr movilizar y alimentar a varios miles de personas y lograr que se mantengan en la protesta ya por varias semanas. Si, como se afirma, se trata de los sectores más pobres y desposeídos de la sociedad, estaríamos hablando de gente que vive al día, que debe buscarse el sustento esforzadamente. La ira y la frustración resultan muy útiles como los detonantes de una protesta, pero mantenerla en el tiempo requiere una logística compleja y para nada barata. Evidentemente, alguien está poniendo mucho dinero y recursos en estas movilizaciones. Ese tipo de inversión, sin duda, busca réditos en el corto y mediano plazo, demostrando una capacidad de movilización o bloqueo que puede fácilmente ser transformada en un activo valorable de cara a una lucha política próxima. La frustración y la ira duran poco cuando llega el hambre o se recuerda a los hijos solos en la casa. Buscar al financista puede ser ilustrativo para esclarecer las intenciones. Muchas gracias. Editorial. Patiño, beatificado antes de ser amnistiado. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El camino trazado por los correístas para amnistiar a Ricardo Patiño y traerlo al país pasa por su elevación a los altares en calidad de santo de los derechos humanos y la defensa de los oprimidos. El pedido de amnistía, que tiene 90 páginas, fue presentado a la Asamblea Nacional por la exfuncionaria del Correato Vilma Salgado y el activista por los derechos humanos Billy Navarrete. La semana pasada fue calificado por el Consejo de Administración Legislativo CAL para que lo conozca la Comisión de Transparencia. La parte más voluminosa del documento no es realmente la argumentación jurídica a favor del caso de Patiño, sino una biografía fabricada donde aparece como un titán de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Patiño está actualmente prófugo en México. Allá llegó al enterarse de que iba a salir una orden de captura en su contra, acusado de instigación por un llamado público que hizo para la insurrección en contra del gobierno de Lenín Moreno. Esto ocurrió en La Tacunga en noviembre de 2018. Su discurso lo pronunció ante un grupo de correístas a los que instó a que cambien la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, así dijo, tenemos que cerrar los caminos. Fin de la cita. Patiño salió por la frontera con el Perú y de ahí viajó a México. Ahora la Comisión de Transparencia, donde existe una mayoría correísta, deberá elaborar un informe que tratará el Pleno. Considerando que el pedido fue calificado por los representantes de la mayoría en el CAL, no es descabellado pensar que ahí habrá los votos para su aprobación. El alegato jurídico dice básicamente que Patiño es víctima de un proceso de persecución política y de lawfare. La argumentación es, además, una pieza política donde se proclama algo que es eje del discurso correísta,
que la consulta de 2018 fue una maniobra del traidor Lenín Moreno para dejarlos en la indefensión. Lo más insólito del documento es que, habiendo sido redactado por Billy Navarrete, que se supone es activista de los derechos humanos, sostiene a favor de la amnistía de Patiño los conceptos que el exministro de Defensa y canciller del Correato pisoteó, como la libertad de expresión o la libertad de asociación. No menciona en su épico elogio a la vida de su defendido que fue uno de quienes más apoyó a Rafael Correa en su estrategia de persecución a la prensa y a las voces de la disidencia política. Como canciller, se negó a dar el salvoconducto a Carlos Pérez, accionista del Universo, que se había asilado en la Embajada de Panamá cuando el Estado se puso al servicio de Rafael Correa. Incluso se negó a respetar las medidas cautelares que expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los propietarios de dicho diario, alegando que se trataba de una injerencia de ese organismo en temas domésticos. El extenso panegírico perfila a Patiño como uno de los adalides históricos de los derechos humanos, no solo en el Ecuador, sino en toda la región. Se dice que luchó contra las dictaduras del Cono Sur y que fue quien trabajó con el sandinismo en el proceso de entrega de tierras a los pobres en Nicaragua. No está ni por asomo que, en cambio, Patiño es el responsable de dos episodios que ensucian la historia de las relaciones internacionales del Ecuador cuando él fue canciller. El voto favorable en la ONU para dos gobiernos genocidas, el de Corea del Norte y el de Siria. En el caso de Corea del Norte, la Comisión de Investigación de la ONU había redactado un escalofriante informe sobre los derechos humanos y recomendaba que fuera entregado a la Corte Penal Internacional. Ecuador fue uno de los pocos países que lo negaron. En lo de Siria, únicamente Ecuador, Cuba, Rusia y China votaron en contra de una resolución que condenaba el exterminio de civiles, especialmente de niños, por parte del gobierno criminal sirio. En la épica biografía que Navarrete y Salgado redactaron para que la Asamblea le otorgue la amnistía, Patiño compite con Francisco de Asís. Están hasta las visitas que hizo como profesor de la Universidad de Guayaquil a la parroquia de Salinas en Bolívar. Ahí dicen con evidente ternura, inicio la cita, explicaba con las experiencias de la comunidad los principios de la solidaridad. Cierro comillas. No cuentan nada, en cambio, sobre su participación en el escándalo de los pativideos, en los que aparecía haciendo oscuras transacciones de bonos de la deuda externa en un hotel de Quito con inversionistas venezolanos. Tampoco mencionan el otro escándalo del que fue protagonista y que, al igual que el primero, no fue investigado porque la fiscalía de ese entonces estaba en manos del gobierno de Correa. La narcovalija en la que culpó a los perros antidrogas antes de asumir su responsabilidad, que no lo hizo nunca. Si la Asamblea aprueba el pedido de Salgado y de Navarrete, no solo quitarán la orden de captura que hay sobre Patiño, sino que lo beatificarán. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.